Volvimos, voy a leer unos mensajes que nos han dado los oyentes, a pesar de que hoy ni siquiera dijimos el número. Soy un vago, pero yo vuelvo los lunes y me creo que estoy... Es que ya nos conocen. Sí, ¿no? Sí. Por eso ya no nos mandan mensajes, dice usted. No necesitan el teléfono. Hola Hernán, Carlos y equipo. ¿De verdad alguien puede votar al hijo del gordo Porcel? No sé si reír o llorar. Buena semana para todos, Grisel de Valentina Alsina. Debo decirte, Grisel, que la pregunta no es si de verdad alguien puede votar al hijo del gordo Porcel. Se votó al hijo del gordo Triaca. No, digo, a ver, bueno, hijo del gordo Triaca. Ya que hablamos de... La agrupación Hijos es muy numerosa. Yo puedo hablar de gordo porque... No, lo que yo quiero decir es, ¿alguien puede votar a Marcelo Peretta, que es el candidato con el que va Porcel? De verdad lo digo. ¿Peretta se llama? Peretta, sí. Está bueno que se llame Marcelo o Peretta. Más o menos. ¿Sabés quién es, no? El farmacéutico. Sí. Buenas tardes y buena semana. Listas las listas. ¿Y ahora qué se hace? Se vota, Susana. Se vota. Caramelo, tomar traguitos de agua ayuda con esa tos. Yo te voy a decir, si sos Susana la que me pone ese consejo, ¿preferís cortado el café? No, pedí así solo. Así. Si sos Susana, te digo, yo el agua la uso a veces, y solo a veces, para los cubitos. Solo para eso. Después no me ¿No pida, se baña? No me pida, sí. En leche como popea. Para saber qué hacía con el agua. En leche como el agua popea. solo en cubito, yo a veces me baño con agua. No, yo no con eso sí, usted es historiador. Se me viene una anécdota con un cubito que va a hablar de mí. A ver. Fanático de Star Wars. Yo soy muy fanático de la Guerra de las Galaxias. Cuando era un niño había quedado traumado con lo que pasó con Han Solo al final del Imperio Contraataca. Claro, que no sé si ustedes la recuerdan. criolización. Claro. Entonces, ¿qué hice? Con varios de mis soldaditos los metí en la cubetera. Claro. Porque era Han Solo. ¿Sobrevivieron? Sí, sobrevivieron. Lo que pasa es que después, como empecé a hacer experimentos con insectos en la cubetera, y ahí se pudrió todo con mi familia, entonces tuve que arrojar los cubitos desde el 6º piso. Solamente. ¿A quién? A gente que pasaba por la calle. Está muy bien. O sea, claro. Sí, bien. No está mal, la verdad que... Pero la asociación... Para una anécdota una infantil. asociación rápida, claro, infantil. Sí, tenía 23 años, pero... Por eso, está sí, bien. sí. Una anécdota infantil. No, yo no sé ni qué es la Guerra de las Galaxias, así que... ¿No? No. Pero es un poco de su época, ya era grande usted, pero... George Lucas, en el año 1977, se estrenó La Guerra de las Galaxias o Star Wars. Y bueno, es un género nuevo casi, película de ciencia ficción, pero que mezcla, hay cosas de películas de cowboys, está La Orden de los Jedi. Acá tenemos un especialista que seguramente puede hablar de peronismo a partir de La Guerra de las Galaxias. Obvio. Yo pasé de saber más nombres de boliches que de medicamentos a saber más nombres de medicamentos que de boliches. Esa es muy buena. Toda mi vida. Esa es mi vida. Podés buena. sintetizarlo así. Sí. ¿Qué es tu vida? Y yo antes sabía todos los nombres de los boliches y ahora todos los medicamentos. Está muy bien. Punto. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Martín Piqué es para quien Gracias por la invitación. no le tiene la cara, porque yo sé que cuando dije Martín Piqué todo el mundo sabe quién es. Sí. No, al contrario, gracias a vos por venir. Mi amigo Martín Piqué. Tu amigo personal Martín Piqué. De poca gente que venga acá, que vino hasta acá, le dije mi amigo. Sí, la verdad que... Felix Cross, él, digamos. Sí. El otro día Hernán inventó para mí, creo que no era un insulto porque era una descripción realista, algo así como un prófugo editorial. Inventaste una expresión que le comenté a mi mujer, no sabes lo que me dijeron recién y para colmo tienen razón, pero bueno, porque le debo algo, hace bastante que le debo... ¿Un libro? Sí, estoy trabajando en eso. Estamos trabajando para usted. Esto yo soy el hace unos director años de la colección Los Caudillos de Editorial Marea. Sí, ya eso lo sé perfectamente. Entonces, porque mi amigo, su amigo Max de Lupi hizo
Sí. un libro sobre el Manco Paz. El Manco Paz. Que El que más- dice el loco Dorrego. El más unitario de los federales. Sí. No, el más federal lo de los forzaron un unitarios. poquito, ¿no? Para Lo meter forzamos un al poquito. Manco Paz. Lo forzamos Sí, un poquito y además era Aparte, el como primero, todo manco, era el primero, entonces lo forzamos Claro, un poquito, sí, sí. nos gustaba sorprender y molestar ahí. bien, bien. Si uno lee... Las memorias. No, Mis Olvidos, que es el libro de Almiro Sáenz. La No lo leo. contracara de mis memorias. Dos escritores, Se llama Mis Olvidos. que están injustamente olvidados. Sí. Uno de Almiro Sáenz y otro Pedro Argambide. Claro. Pedro Gambide yo lo Claro. leía. Claro. Sí, Sí, señor. Sí, yo Que creo que ese escribió- es el pago que le dan a escribió los una obra- peronistas. Una obra de Evita que actuó Nacha Guevara, Claro. si mal no Claro. recuerdo. Sí. Sí, que me gustó mucho esa. Y es la Evita de Nacha Guevara. El No Hice- llores por mí Argentina. En que esa canta- época ella la fui a canta. ver con una pareja, bueno, ya no estamos juntos, y esta chica en un momento se avergonzó porque yo lloraba de una manera muy enfática. Expresiva. Sí, Ostentosa. y le hacía pasar, no, está bien, salí de acá o andate, Claro. si no podés contener tu llanto. Bueno, pero creo que querían No, hablar de la- otros la temas. Pregunta, la respuesta debería haber sido: andate vos. Que no llorás con esto. No podés Claro. bancarte la sensibilidad Exacto. del pueblo. Caramelo, sería bueno que entre los oyentes nos dejemos de hablar mal de los candidatos de otros falanduleros o lo que sea, y desvalorizarlos por su condición de lo que sea. A los peronistas nos anda faltando pedir voto censitario cultural. La pregunta no es por qué votarían a tal, sino por qué no votarían a los nuestros. El chino Lisandro desde Mendoza. Yo coincido con lo que decís, Lisandro. He visto a varios compañeros y compañeras, que no es el caso de Grisel, pero por ejemplo, tratando de bajarle el precio a alguna candidata porque fue tapa de Playboy, y me recordó una anécdota. Actrices de radioteatro. Sí, claro. Claro. Pero me recordó una anécdota. Una vuelta voy, cuando era director del INCAP, antes de que usted fuera director del INCAP. Porque acá tenemos 2 directores de INCAP por metro cuadrado. Claro, claro. Sí. Este, No habrán sido al mismo tiempo, ¿no? No, no, Se superponen no. tareas, ya No, los miraría no. como No. parte de un problema. Él me precedió. Ah, ok. En una época más brillante. más brillante hay que para el reconocer. pueblo. Para el pueblo, para el gobierno y para el Dejó la INCAP. vara muy No. alta. No, vos decís, a mí me tocó Te tocó un 2019, 2023. Un ministro Ah, complejo, bien. además. Bueno, nada, me toca ir a Chubut. Y entonces había un antikirchnerista en Chubut, un periodista antikirchnerista. Y entonces empieza después de que di la charla y qué sé yo, empieza la ronda de prensa. Me dice, Caramelo, perdón. usted, Usted es un dulce, no, Caramelo. usted fue director del INCAP. Sí. ¿Qué cualidades tiene para ser director perdón, usted fue director de Playboy. Dice, ¿qué cualidades tiene para ser director del ¿fuiste INCAP? director de Playboy? Sí, fui secretario de redacción, pero el tipo Bien. dijo director para emparentarlo. Le digo, Además, mire, Playboy es una revista espectacular. pero salvo- además, le dije, mire, además de lo desnudo. yo fui director, periodísticamente. yo fui secretario de redacción de Playboy, pero nunca salí en tapa. Claro, Muy buena claro, respuesta. claro, se acabó la conferencia de prensa. Los otros se tiraban hacia el piso para atrás. ¿Viste cómo hace? Yo me acuerdo de eso. Isidoro Cañones que hacía plop. Plop, Plop, el claro. famoso plop. El famoso ¿No era plop. Condorito? Con Doritos, sí. Con Sí, Dorito, plop. Isidoro también lo Sí, hacía. sí. Bueno, sí, te invitamos a charlar de política. Sí, recién me Sí, hacías en pensar, realidad, quiero hacer una... Martín, la cosa era así. Nosotros no queríamos hablar de los resultados. Que de hable la otro. lista. Entonces, a La ver, ¿a famosa quién estrategia, podemos- a que quién hable podemos? otro lo que yo quiero decir, pero que lo diga otro y que quede comprometido el otro. No, recién decías, algunos oyentes que comentaban cómo pueden votar a y quiero contarles algo rápido, antes de ir al tema que seguramente nos va a tener entretenidos, que es, a mí lo escucho mucho, hay un comentario así de cierta superioridad moral e intelectual desdeñoso de Karina Milei porque fue repostera. Ah, La sí. repostera Es un tal poco gorila, cosa, ¿no? sí, la repostera tal otra. Y estuve en un evento que me gustó mucho haber ido, por iniciativa propia, nadie me invitó, lo organizaba el Grupo Clarín, en el Malva,
fue la presentación de Giuliano da Empoli, o Sí. da Empoli, no sé cómo se dice, exacto, Sí. que es el autor del famoso libro El Mago del Kremlin y Los Ingenieros del Caos, y ahora Sí, sí. otro nuevo que se me hizo una nube, tenía el nombre en la cabeza y ahora no lo recuerdo, el último que publicó. Un reportaje público, habían varios periodistas del grupo Clarín Sí, sí. entrevistándolo, gente de todos los palos políticos, no recuerdo si del peronismo y del kirchnerismo, pero seguramente sí también, en el auditorio, y él contó la gestación del movimiento 5 Estrellas en Italia, 5 estrellas. con el humorista Sí. Beppe Grillo. Beppe Grillo. Beppe Grillo, Sí. y después, bueno, otros, uno que después llegó a ser Luigi Di Maio, Sí. el hombre fuerte, era acomodador en el estadio San Siro, donde juega el Napoli, en Nápoles. Él era el acomodador de la gente, digamos, que iba a las plateas, a los sectores VIP del estadio. Ese era su trabajo y llegó a ser el referente junto con, obviamente, con un discurso contra los profesionales de la política, contra la casta, pero al mismo tiempo combinando la necesidad de pensar planes universales con transferencia directa para los jóvenes en la zona sur de Italia, que es donde más pobreza hay. Y es muy interesante, en un momento él dice que los funcionarios cuando fueron electos, mejor dicho, los legisladores del Movimiento 5 Estrellas no conocían en lo más mínimo los resortes del Estado, no tenían un mínimo conocimiento de cómo funciona el gobierno italiano, de los procedimientos, y dice, recuerdo que él lo dijo en esa conferencia Giuliano da Empoli, y por eso mismo la gente los quería más, porque venían eran, digamos, del pueblo llano, por decirlo de alguna manera, populistamente. Y entonces, desde el peronismo, a mí me choca mucho ese tipo de comentarios despreciativos que muchas veces, porque puede haber una repostera libertaria o una repostera peronista también. Eso no es un Sí, demérito pero nunca va a haber para un nada. expert peronista. Yo No lo sé, tampoco habría que ver. tengo mis en dudas. ese sentido, mira, yo soy de la generación a la que el peronismo le empezó a exigir Ujú. tener título para... Sí. Digo, a mí, en mi nombramiento como subsecretario de Gestión Parlamentaria y Relaciones Institucionales, tardó un mes más porque yo tenía mi título arrumbado de profesor de letras, arrumbado en mi casa de La Plata. Mi vieja no lo encontraba Sí. y lo tenía que traer a Buenos Aires a registrar, viste, en el Ministerio del Interior. Bueno, nada. Delirio absoluto. No te nombraban. Bueno, Y fíjate vos... el movimiento obrero tiene intelectuales sin título. Yo, por suerte, y después de una cierta demora que no tuvo que ver justamente con no prestarle dedicación, bueno, también soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, etcétera, pero el movimiento obrero, por ejemplo, tiene intelectuales orgánicos, cuadros muy formados, que son autodidactas, no tienen ningún título universitario. Voy a nombrar a uno, Sí. por ejemplo, el secretario general de Dragado y Balizamiento, que vos podés coincidir o no con él, pero Juan Carlos Schmidt Sí, es un Schmidt, sí. tipo, te podés hablar con él, Sí, y me es un encanta. tipo cultísimo, un tipo con una formación política y un conocimiento de la historia argentina importantísimo. Bueno, Saúl Ubaldini sabía de la Segunda Guerra Mundial lo que vos no te podés imaginar. Claro. Yo he ganado noches, quedándome en la sobremesa después de esas invitaciones a comer, viste que yo, se iban yendo los tipos y yo escuchándolo a Saúl. Pero más allá de eso, y te aclaro otra cosa, el tipo más culto que yo conocí en mi vida se llamó Tony Carrizo y no tenía terminado el secundario. Antonio Carrizo, socio vitalicio del mejor club del mundo, que es Club ¿Era de Atlético River? Boca Juniors. Sí, no, porque un amigo mío, de alguna manera, no sé de qué manera, no lo quiero mandar en cana tampoco, pero la familia de Tony Carrizo quedó, digamos, entre la herencia, la platea vitalicia Forever and Ever, y creo que la vendieron, o no sé qué esquema hicieron, y donde se sentaba él en la bombonera ahora va gente que yo conozco. Mire. Que, Bueno, igual. que seguramente no es un amigo común que
Julián Fava. Me parece que no voy a decir más nada. No va a decir más nada. No voy a Bien, decir más bueno, nada. yo lo que le quiero decir es que acá no es, me parece que la crítica no pasa Ujú. por el hecho de que tenga o no una formación académica, porque además hay un montón de gente con formación académica y Sí. estupendos profesionales que, por Dios, sacámelo de encima, como por ejemplo Cavallo, digo, que es un tipo en la academia de un reconocimiento Sí, sí. y se dedicó a hacer mierda a la Argentina directamente. Me parece que la cosa pasa más por esta estigmatización en la que hemos caído sectores del peronismo, precisamente como rechazando una cosa que nace con el peronismo, que es esta cuestión de elegir candidatos y no dirigentes, ¿no? Porque al que se le ocurre todo este quilombo es a Carlos. Carlos empieza con Scioli, Con Reutemann, claro. con Reutemann, Con con Palito Palito Ortega. Ortega. Lo que pasa es que no Le necesitas... ofrece a Mirta Legrand, Claro. adelante mío, yo sé que le ofreció a Mirta Legrand. En un momento en donde él se tiene que comer la gran crítica, que es que había nombrado secretaria general de la presidencia ay, ¿cómo se llama esta chica? Claudia Bello. Claudia Bello, que no tenía título. Y entonces, para estigmatizarla a Claudia... Referente de la JP, Claro. si mal no recuerdo. no, 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 ¿No? no. no, No. era hija de un dirigente radical de la Boca Sí, histórica. del Ah, gordo, sí, pero a Claudia vos le decías, anda, si vos le decías, sí, callate, vos sos montonera. Vos venís de Montonero, vos venís de la JP. Y te miraba así y te decía, yo vengo del rock and roll. En serio. Es Bueno, un buen pergamino. sí, claro, ¿qué te parece? Venir del rock and roll. Bueno, ¿qué anduviste viendo en el cierre de listas? El cierre de listas, trazo grueso, inicial. Tengo que confesarles que me interesa más en general lo que pasa en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad. Así que arranco hablando de la provincia de Buenos Aires. Me gusta la figura de Jorge Tayana, por supuesto. Lo respeto, lo conozco mucho. Tengo que blanquearlo acá. Me parece una figura con una trayectoria impresionante, que estuvo en Cana. Alguna vez le escuché una anécdota sobre la Unidad 9 de La Plata, donde varios fueron asesinados, como su amigo Dardo Cabo, Claro. que me hizo casi llorar, algo que contó, pero pueden preguntárselo a él cuando lo entrevisten, sobre lo que significa la palabra libertad, según Dardo Cabo. Obviamente linaje peronista, vos vas al cementerio de la Recoleta y hay un panteón de la familia Duarte, Sí, sí. y hay un panteón de la familia Tayana. Diana. Fue el médico personal del general Perón, su padre, y fue canciller, fue ministro de Defensa. Me parece una figura... Profesor universitario, Claro. titular en el CONICET. Sí, alguna vez Hugo Chávez dijo que es un gran imitador de Perón. También esa es una faceta que muy pocos conocen, porque Sí. da medio bronce, da medio solemne Jorge, pero tiene mucho sentido del humor, y dicen, los que lo conocen en los asados chispeantes, que es uno de los mejores imitadores del general que hay en la política. Aparte lo conoció personalmente. Después, algo que me preocupa, en el trazo grueso si quieren, es qué va a ocurrir con los intendentes. La lista es una lista que tiene predominio cristinista, camporista, kirchnerista orgánico, claramente. Si quieren, después repasamos los nombres, pero quizás ustedes se refirieron a esa lista. Estaba medio sobreentendido que, como Axel Kicillof puso a Catopodis y a Verónica Magario, dirigentes de su confianza, en la elección del 7 de septiembre, en las dos secciones electorales más pobladas de la provincia, la primera y la tercera, esta definición de las listas de diputados nacionales iba a estar más en manos de Cristina y de Máximo. Ahí aparecen cuadros de su confianza muy experimentados y que nos generan mucha confianza en cuanto a su coherencia. Teresa García, va a estar Vanessa Siley, bueno, está Vanessa Siley,
que es un poco articuladora entre el camporismo y la CGT. Lo que no hay, y así se rompió una tradición, es un dirigente de la matanza. Eso tiene que ver claramente con una suerte de interna, de no tan baja intensidad que hay por el futuro de la matanza, entre el camporismo, el kirchnerismo orgánico. Si ustedes quieren, ahí está la figura también de Tinganelli, Sí. que es candidato a diputado provincial, y bueno, y Espinosa y Magario. Entonces se rompe una tradición que es que ese municipio, que es casi una provincia en sí misma, tenga un miembro en la Cámara de Diputados, y tampoco se concretó algo que aparentemente le habían prometido a Alberto Descalzo, ex intendente de Ituzaingó. Ahora está su hijo, Pablo Descalzo, Sí. y le habían dicho cuando no quedó en la lista anterior que podía quedar en la lista de diputados nacionales, como tampoco que obviamente Ituzaingó es la primera sección electoral, la tercera, que es la zona sur, tenía un exponente también que estaba disputando su continuidad como diputado nacional, que es Julio Pereira, el ex intendente Florencio Varela. En definitiva, no hay ningún miembro ligado a los intendentes. En todo caso, quizás, como la mayoría de estos intendentes, no todos, están más alineados con Axel, lo que finalmente ocurrió, según lo que se sabe, es que hablaron Cristina y Axel había pedido 4 lugares y le dijeron, Cristina le contestó, según lo que escuché por allí, me parece que cierra bastante, no lo tengo confirmado, pero cierra bastante con el resultado, no, vas a tener 2, más Tayana, que lo propusiste vos, pero Tayana no es un dirigente, digamos, del axelismo así. No, claro, Tayana alineado. es un dirigente del peronismo. Sí, es una y persona... a ver, la información que yo tengo es que Axel no lo propuso, que dentro de los nombres que él tiró, Sí, él que dijo puso sobre la un mesa, perfil como el de un Tayana. perfil como el de Tayana. Y lo propuso en una cumbre Sí, tripartita exactamente. entre Massa, Máximo y él. Hubo silencio cuando lo propuso, pero le tomaron la Jorge idea. fue el tipo que competía con Alberto en el momento. Los dos candidatos que estaban en juego eran Alberto Fernández y Jorge Tayana. Mirá, Para ser presidente de la nación, digo. elegidos por Cristina. Elegidos por Cristina. Bien. Estaban ahí. Bueno, entonces, en definitiva, hay un riesgo que es que esta lista, que a mí, digamos, el resultado en términos personales quizás no le importa a nadie, a mí no me parece para nada una mala lista, la militaría de manera convencida, pero puede ocurrir que los intendentes pongan la famosa palanca en boludo porque se sintieron como ninguneados. Es verdad también que en ese reparto de lugares Axel priorizó al movimiento obrero, a la CGT y a la CTA, porque en los 2 lugares que le dieron propuso para integrar la lista A Yasky y a Moyano. a Huito Moyano, que es un cuadro. Escuché comentarios en alguna radio del Palo que me parecen totalmente injustos y que expresan mucha ignorancia. Es un abogado laboralista que ha bancado a muchos compañeros que se quedaron sin laburo. Sí. Así como el estudio Recalde, de Mariano Recalde, Leandro Recalde y el papá fallecido, Héctor Recalde, un gran tipo, ha tenido un rol muy importante en muchas demandas laborales por despidos. Después hay no muchos estudios muy conocidos y roles muy comprometidos. El de Huguito, así se lo conoce en la CGT, que además es asesor sindical de camioneros y de otros gremios, es muy destacable y es un tipo muy formado. Así que, bueno, Kicillof lo priorizó a él y a la continuidad de Yasky como diputado y bueno, no hay ningún intendente. Entonces, ahí hay una lista amuleto que escribió el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con por lo que se sabe como número 2 de la lista de diputados nacionales, la titular del Consejo Deliberante de Escobar, donde gobierna Ariel Sujarchuk, que puede llegar a ser un vehículo utilizado por... Esto no es información, digo, lo expreso como una posibilidad que implicaría un riesgo de parte de las estructuras, digamos,
de los intendentes municipales después del 7 de septiembre, que es la elección de la provincia de Buenos Aires, para expresar una suerte de descontento por no haber sido tenidos en cuenta y haber, en el caso de La Matanza, roto una tradición, etcétera. En algún medio salió que también hubo como una suerte de premio y castigo para algunos, además de todas las cuestiones políticas de los distritos, del alineamiento con Axel o no, que se tuvo en cuenta cómo se votó cuando se discutió en la Cámara de Diputados el acuerdo con el fondo, y aparentemente una legisladora de La Matanza votó a favor, como una parte importante del bloque en ese momento, y otra parte muy importante también votó en contra, alineada con quien hasta ese momento era el titular del bloque Máximo, ¿no? Así que, en principio, me parece una lista ideológicamente bastante nítida, con un riesgo de que puede ser interpretada como un poco hostil hacia el poder territorial de los intendentes. Veremos qué pasa. Yo el otro día en una entrevista decía que la coyuntura electoral llegó sin que el peronismo defina su discusión de fondo por la conducción y por qué es el peronismo de esta etapa. Entonces es complejo, porque, bueno, había quien proponía que todo se dinamitara antes y que hubiera competencia en estas elecciones, y me parece fue la que... estrategia de Cristina en 2003. Claro. Cristina dinamitó el Congreso de Lanús y mandó a 3 listas peronistas a competir entre ellas en la final. No recuerdo ese Congreso de Lanús, me parece que la estrategia fue más de Duhalde. No, fue de Cristina. La estrategia de dinamitar que compitieran 3, que no hubiera una... porque la interna la ganaba Menem, esa era la evaluación. No hubiera una lista, así nadie podía llevar el escudo. Claro. Y se presentaron los 3. El discurso lo dio Cristina. Mirá. Yo estuve en ese congreso. Le gano por la edad. Probablemente lo fui a cubrir. Se peleó con el Choclo Alacino en ese congreso, que estaba medio copeteado, y le quiso bajar la iniciativa. Sí. Y ella se puso firme y fueron a... Bueno, mirá. Bueno, pero eso fue en el gobierno de Duhalde, lo que vos estás planteando, la estrategia que permitió no ir a internas partidarias, porque estaba claro que si iban a internas partidarias donde solo votaban los afiliados, iba a ganar Menem esa elección, y Duhalde entonces definió esa estrategia. Hubo 3 candidatos neoperonistas: Menem, Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Sá, no me acuerdo quién era su vice, y Néstor Kirchner. El vice de Daniel Rodríguez Sá, sin mal no recuerdo, era el Turco Asís. Sí, tenés razón. Yo trabajaba en Página 12 y nos dividimos las coberturas del panperonismo, y a mí me tocó seguirlo a Adolfo por todos lados. Me divertí mucho. Estuve cuando habló su hermano de la mesa en Necochea y todo eso. Y la juventud adolfista, me acuerdo que estaba en la plaza de la capital de San Luis, muy triste, y algunos mobileros de medios porteños medio que les hacían preguntas gastándolos y casi los cagaban a piña. Y yo decía, tienen razón, que les peguen por provocadores pelotudos. Sí, pero, porque además estuvo todo muy juntito eso, ¿no? Claro. 22 puntos, 24 puntos, y Adolfo sacó el 16. Sí, porque en el medio estuvo a mí me tocó, Murphy y Carrió. A mí me tocó cubrir para 3 puntos kirchnerismo en aquella época. Néstor Kirchner. Sí. Mirá. Sí. Yo era secretario de prensa de la Cámara Chirolita de Duhalde. Claro, el Chirolita ese título de Duhalde. me lo da a mí. Y después hay otro que ese decía... título me lo da en un reportaje a mí para 3 puntos, que fue tapa en diciembre. Que te dijo, yo no soy el Chirolita. Yo no voy a ser el Chirolita de Duhalde. Muy buen título, muy buena entrevista entonces, te dio un súper título. No, después había un columnista que lo definía como un vocero de Repsol. Sí. Claro. Me acuerdo que en Página 2, en Página 2 en esa época, Berbisky lo definía de esa manera, y Miguel Bonazo era su defensor. Claro. Y Miguel Bonazo trabajaba en 3 puntos. Miguel Bonazo y Nicolás Casullo marcaron mucho a Néstor. Y después, con el tiempo, Berbisky lo empezó a valorar. Pero Berbisky, el mismo que le dice Kirchner hoy a Máximo. Sí, creo que le dice Kirchner. Es el apellido, ¿no? Sí, Kirchner le dice. Sí.
Bueno, así que en el trazo grueso me parece esto. Después, los nombres, bueno... ¿Capital? Grabois me parece que ya se dijo, y no voy a decir ninguna originalidad, pero tuvo una estrategia que yo no creo que haya sido solo él, muy inteligente para su... es una figura, yo creo que... ¿Vos decís que está consensuada con Cristina esa estrategia? No lo tengo absolutamente claro. Sí creo que en política tiene más poder el que más representa. Debería ser así, no tener poder porque tenés un vínculo personal con determinada persona o estás en el primer anillo de determinado líder. Eso me parece que se agotó. Necesitamos gente que represente y hay que reconocerle a Grabois que salió, si vos pensás desde el punto de vista del protagonismo público, ¿quién es un emergente de este espacio, el campo nacional y popular, desde que ganó Milei, o incluso un poquito antes, porque él ya en esa elección al final termina yendo al balotaje, no, a la primaria contra Massa, así que él representa algo y ganó conocimiento público. Y después este amague de, y tiene voz propia, ¿eh? Tiene voz propia y logró de alguna manera también, no sé si tenía chances Massa, más allá que Massa decía que él no quería encabezar, pero lo que terminó logrando es bloquear cualquier posibilidad de que Massa encabece, porque dijo, si va Massa yo presento una lista por afuera. Fue como una suerte de bloqueo. Yo pensé que Grabois, el costo que iba a tener de bloquearlo a Massa es, bueno, no va Massa, pero vos tampoco. Claro, el que saca nunca pone. Y sin embargo logró ir y va tercero, o sea, es por el tema del cupo, digamos, le pusieron a una dirigente del masismo como número 2, arriba de él, y él va 3, el siguiente cupo para el varón, va Tayana primero, así que le terminó saliendo bastante bien. Y después en Capital ahí hay una cosa rara, lo que me decían es que en algún momento pensaron en un outsider para encabezar, dicen que lo consultaron, al cadete, a Pedro Rosenblatt, alguien mencionó un actor muy reconocido y asociado al Espacio Nacional y Popular, un joven actor muy simpático, muy copado. No es Charry. Sí, es Charry. No, como dijiste, joven, es de nuestra edad. No, es de nuestra edad, sí, es de nuestra mediana edad. Bueno, no prosperó. Después no sabían a quién poner como primer candidato a diputado nacional en la ciudad. Y la secuencia de que vaya Itay Hackman es rara, pero es más protagonismo para Grabois, porque Itay Hackman tiene 2 años más de mandato. Él va a renunciar a esos 2 años y va a seguir esos 2 años el candidato que seguía en esa lista, que es un dirigente de la Cámpora. O sea, creo que el armado, esa definición le estuvo pensado para que la Cámpora tuviera una banca más en el Congreso, y es para Javier, ahora se me hizo una nube, un Javier Andrade. Javier Andrade, un dirigente que viene, que estuvo un militante en su momento con el Can Cagullo, y se incorporó a la Cámpora desde el gullismo, podríamos decir. Así que, bueno, va a tener Grabois y el Espacio Patria Grande otra figura con protagonismo en la campaña, porque creo que en su momento se pensaba en Ofelia para que encabezara. Pero dicen que ella lo rechazó. Y ella lo rechazó, sí. La lógica de hay que poner al que más representa no se dio en el cierre en Santa Fe, porque quedaron afuera Toñoli, y quedó afuera una diputada que ha tomado protagonismo en los últimos... Florencia Cariñano. Claro, pero Florencia también tenía mandato todavía. Y al final eligieron a Karen Tepp, que es la mujer de Juan Monteverde. Claro. Claro, para nosotros un nombre extraño, pero quizá en Santa Fe. El tema es que ahí se consiguió una suerte de unidad, que cuando vos ves la cantidad de gente que metió el peronismo en las últimas elecciones, metió 100.000 personas más que el gobernador. Porque el gobernador
sacaba pecho diciendo gané 70 localidades. Eran 70 localidades muy pequeñas. Claro. Y el peronismo ganó en localidades muy grandes de Santa Fe, Sí. lo que terminaron 400.000 a 300.000 votos. Así más o menos salió. Hay una expectativa de que Santa Fe pudiera rendirle también a un acuerdo del peronismo, ¿no? Es interesante después lo de Córdoba. Un gran problema del peronismo es el desencuentro del peronismo bonaerense o ambenio y el peronismo cordobés. Ahí hay algo muy complejo de perdonar para los cordobeses, que fue el acuartelamiento policial y que en ese momento, durante el gobierno de Cristina, claro, no se decidiera mandar a las fuerzas federales. Fue un error garrafal, porque consolidó, le dio un argumento verosímil al Gallego de la Sota para decir: el kirchnerismo no es que no nos quiere, no me quiere a mí, no quiere a los cordobeses, porque ustedes son también habitantes de la Argentina, y si la policía provincial se acuartela, tienen derecho a tener seguridad de sus bienes y de sus vidas, y se debe hacer cargo del Estado federal. Bueno, eso me parece que fue complicado. Entonces ahora mucha gente dice, y yo formo parte de esa gente, que un movimiento nacional con ambición de poder y capacidad de llegar nuevamente a gobernar la Argentina tiene que encontrar la forma de sintetizar que el votante popular de Córdoba, más allá del que vota el 5, 6, 7% que vota al kirchnerismo cordobés, el votante peronista tradicional de Córdoba, que vota Unión por Córdoba, que vota cordobesismo, pueda votar una expresión peronista nacional también. Y por eso me parece que hay que ponerle un ojo muy atento a Natalia de la Sota, claro, sin duda, que tiene portación de apellido, que tiene un comportamiento en el Congreso interesante, estuvo siempre enfrente de Javier Milei. Hay que ver si eso le rinde electoralmente en Córdoba, porque hoy me pasaron una encuesta en donde tiene 8 puntos arriba de... Hay dos encuestas, una encuesta que dice que tiene 18, una encuesta que dice que tiene 9, 10. Sí, si tiene 9 o 10, habiéndose independizado del aparato provincial que fundaron su padre y con Schiaretti, 10 entra, ya es para mí, para tenerla en cuenta para ser candidata a vicepresidenta, por ejemplo. Una fórmula de un hombre o una mujer, sí. Un hombre que podría, no sé, no quiero dar ningún nombre en este caso, pero que podía representar al espacio mayoritario del peronismo, y una vicepresidenta que represente a Córdoba. Parecía una fórmula interesante. Así que bueno. No recuerdo una fórmula peronista. ¿Qué? Así, no funcionó Perón Sabatini. ¿No funciona, decís? No hubo nunca, finalmente nunca, siempre se quebró esa relación entre... Antes de su muerte, antes de la muerte misteriosa, sí, claro, de la Sota, estaba negociando, más aparentemente estaba charlando con Cristina, no se sabe bien para qué, pero de la Sota hubiera sido... Sí. No sé cómo hubiera sido su gobierno, de la Sota pero en la efectividad de su gobierno en cuanto pierde la interna. Claro. Eso es lo impactante. Hola, a la mesa les pregunto, así me sacan la duda, ¿los jardines de infantes los transfirió Menem o fue mucho antes? No sé de qué me está hablando. Yo tampoco. Me parece que se debe referir a la ley de educación, la ley federal de educación, donde la verdad tendría que revisarlo. Se divide la educación nacional en las provincias. Martín Piquet que se vaya a laburar. Bueno, muy bien, porque tengo un programa que se llama Vayan a laburar. Ah, muy bien, eso es por un lado. Supongo que era un guiño en ese sentido y no que me mandan. O sea, soy farmacéutico, Marcelo Peretta hizo un gremio y resultó que yo formaba parte de él sin saber. Gremialista pro, ahora libertario, Daniel de Rosario. Y tenemos un audio y después del audio nos vamos a despedir. Piqué vino a laburar, Susana dice, bueno, sí, es vayan a laburar. Sí, sí. Al que siempre me prometés que me vas a invitar y me perdonás la vida porque decís que es demasiado temprano. No, pero bueno, te comprometemos, vení. Hernán ya salió varias veces. Bueno. Desde mi cama, ¿no? Sí, claro, desde la cama. La gente que no es nocturna. Dice, ¿por qué ves? ¿Por qué no? Pero yo ahora estaría en condiciones porque ya mi pibe es más grande, claro. Pero cuando era bebé era difícil. Dame el audio y te agradecemos mucho, en serio. Gracias a ustedes por encanta, la invitación. Hubiéramos necesitado una hora más para seguir charlando. Sí. Te agradecemos. Para que te sigas comprometiendo. Sí, si quieren para analizar, no sé, algo más adelante. Dale.
Después de la dirección del 7. Ahí te... Dame. Hola Carlos, Hernán, todo el equipo de Los Viejos Funcionan. Estaba escuchando acá a Martín Piqué sobre las listas y cierre de listas. Yo creo que Itaí Hackman, además de ser de Patria Grande, también no es de riñón peronista ni kirchnerista, nada. Entonces en esta ciudad yo creo que puede llegar a sacar una mayor cantidad de votos que siendo peronista. Ya si sacan 25% ya es una buena elección. Bueno, gran programa como siempre. Un abrazo, Beto del Díaz. Beto querido, bueno, vos sabés que yo no confío en esas cosas. Esos intentos de poner outsiders del peronismo nunca nos terminaron dando demasiado buen resultado. Esto lo digo aclarando que yo le tengo un gran afecto y un gran respeto a Itaí. Tengo un cariño personal por él. Uno de las personas que trabaja con Itaí es Mati Wasserman, que es íntimo amigo de mi hijo más chico. Y la verdad que yo creo que es un cuadro político excepcional. Yo no sé si va a funcionar adentro del peronismo. No lo termino de comprender eso, porque no termino de comprender el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Porque como decía un amigo mío, hay un peronismo de la ciudad de Buenos Aires, un peronismo de la provincia de Buenos Aires y después está el peronismo. Nos vamos a ver mañana. Vamos a ver con quién, pero antes de irnos, vienen mis amigos de Mover al Futuro, Quique Duplá, jugando ahí, y por supuesto, no, mañana es martes, iba a decir que mañana nos íbamos a ver con el Rulo de la Torre, pero no, el Rulo sigue su franco higiénico. La mirás en cana. No, tiene un acuerdo, es así, todos sabemos. Nos vemos el miércoles vamos a tener un programa muy movido, demasiado movido para nosotros. ¿Eso es bueno o malo en sí mismo? No sé cómo es bueno para el pueblo judío, decía. Sí, es bueno o es malo para el pueblo judío. Sí. Va a venir Natalia de la Sota temprano. ¿En serio? No, Natalia de la Sota no, perdón, estoy hablando de una pavada absoluta. Otra Natalia de Salvo. Sí, la doctora... Que venga Carolina Natalia, Conducción Nacional, claro. Carolina Natalia. Y después va a venir Guillermo Fernández, que ya no es más Guillermito. ¿En serio no es más? No, sí, Guillermote. La doctora Salvo no y Guillermo Fernández. Así que además vamos a estar el Rulo, Brienza y yo. Carolina Natalia le decían los montos a la Conducción Nacional. Sí, claro. Claro, sí. Claro. Chicos. No quiso venir. Gracias por el laburo, Hasta mañana. Gracias por todo. Chau.